Estamos próximos a iniciar para que puedas escuchar Palabra de Dios. Una palabra directa al corazón que cambia y transformará tu vida. Efesios capítulo 5. Compartiendo, hermanos, siempre nuestras Biblias. Amén. Mire usted a su lado. Comparte, hermanos, la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios 5, 27. Bien, si todos tenemos la lectura, decimos amén. Y la palabra, hermanos, del Señor, lectura de la siguiente manera: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Palabra del Señor. Tomen su asiento. Gloria sea el nombre de Jesús. Póngase usted cómodo, no muy cómodo, porque si no se va a dormir. Sino que, hermano, esté atento ahí a la palabra del Señor. Amén, porque eso hemos venido, a oír palabra de Dios para nuestras vidas. Todas las alabanzas que hemos cantado en esta noche, hermanos, han hecho alusión a lo que vamos a hablar. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. La novia gloriosa del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? El pasaje, hermano, de Efesios, el apóstol Pablo, hermano, escribe esta carta, y en este pasaje, en el capítulo 5, versículo 27, nos transporta a una visión celestial, a una visión, hermanos, eterna. Gloria sea al Señor. Cristo, el novio celestial, presentándose a sí mismo, una iglesia que ha sido perfeccionada, una iglesia que ha sido santificada, una iglesia que ha sido purificada y una iglesia que ha sido glorificada. No es cualquier iglesia, no es cualquier eclesía, no es cualquier comunidad, no es cualquier organización religiosa, porque en esta tierra hay muchas organizaciones religiosas, ni es una simple agrupación de creyentes, es su iglesia, es la novia redimida, sin mancha y sin arruga. Gloria al Señor. Por eso que este versículo no solo, hermano, es una descripción escatológica del futuro glorioso de la iglesia, sino que también una meta espiritual y un llamado presente. Nos habla del tipo de iglesia que Dios está formando hoy. Gloria sea a Jesús. Una iglesia que refleje su santidad, una iglesia que refleje su pureza y una iglesia que refleje su gloria. Y para comprender, hermano, esta palabra necesitamos escudriñar cada aspecto de esta expresión. ¿Qué significa sin mancha? ¿Qué significa, hermano, sin mancha? La pureza como prioridad. Las manchas en el contexto bíblico representan contaminación, representan impureza, representan pecado, representan corrupción. En el Antiguo Testamento, los sacrificios, hermano, exigidos por Dios, ahí en Levítico capítulo 1, verso 3, los sacrificios exigidos por Dios debían de ser sin mancha. Y esta misma idea es aplicada espiritualmente a la iglesia hoy. El pecado es la gran mancha
del alma humana. Desde la caída, hermanos, en el Edén, toda la humanidad quedó manchada por la transgresión, como lo dice Romanos 3:23. La paga del pecado es la muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Cristo vino, hermano, a limpiarnos. Cristo vino a lavarnos en su sangre preciosa. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos dice 1 Juan 1:7. Esa sangre, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Purificados por el lavamiento del agua, por la palabra. Efesios 5:26, Pablo explica que Cristo santifica y limpia a su iglesia. Por el lavamiento del agua, por la palabra. Y esto no es solo, hermano, en un lenguaje poético, sino que es una declaración de que la palabra de Dios es el instrumento de purificación para el creyente. Una iglesia sin mancha es una iglesia lavada por la palabra de Dios. Lavada por la palabra, expuesta constantemente a la verdad bíblica, obediente a los mandamientos de Cristo. Es una iglesia, hermano, que rechaza el pecado, que no tolera la inmoralidad y que se consagra diariamente al Señor. ¿Cuántos somos iglesia? Y no está hablando de este templo, no está hablando del edificio, hermano, está hablando de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué significa sin arruga? Esto tiene que ver con la perfección de la madurez espiritual. La palabra arruga en Efesios 5:27 no debe entenderse de una forma literal o meramente, hermano, estética. Pablo emplea, hermano, un lenguaje simbólico para referirse aquí a imperfecciones morales y espirituales. Aquello, hermano, que desfigura el carácter de la iglesia ante los ojos de Cristo Jesús. Las arrugas, a diferencia de las manchas, hermano, no aluden tanto al pecado abierto, sino a lo que es la inmadurez, defectos no corregidos, hábitos espirituales deformados que no armonizan con la imagen de Cristo. ¿Qué significa una iglesia con arruga y sin arruga? Tiene que ver con la inmadurez disfrazada de espiritualidad. Una iglesia con arruga es aquella que, aunque puede tener apariencia de piedad, aún no ha sido moldeada por la profundidad del discipulado. Puede tener entusiasmo, pero carece de estabilidad. Puede tener dones, pero no tiene frutos. Puede hablar de fe, pero vivir dominada por las emociones. La madurez espiritual no se mide, hermano, por cuánto se manifiestan los dones, sino por cuánto se refleja a Cristo en cada actitud, decisión y relación. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 14:20, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La iglesia sin arruga es fruto del quebrantamiento. Las arrugas espirituales se eliminan en el proceso del quebrantamiento y la formación del carácter. ¿Se recuerda que hablábamos 2 domingos atrás? ¿Dónde estaban? En el espacio. Estaban en la luna. Hablábamos de la humillación. ¿Se recuerda? Si se humillare mi pueblo, donde el cual mi nombre es invocado, 2 Crónicas 7:14, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta noche la palabra nos dice que esas arrugas espirituales se eliminan con el proceso del quebrantamiento y la formación del carácter. O sea, Dios permite, hermanos, circunstancias, permite pruebas, permite confrontaciones, no para condenarnos,
sino paralizar a aquellos que aún nos están deformando. Es en el trato continuo del Espíritu Santo que aprendemos obediencia, que aprendemos mansedumbre, que aprendemos humildad, que aprendemos integridad y que aprendemos discernimiento. 1 Pedro 5 dice: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cristo nos presentará no como una iglesia mediocre, ni una iglesia débil, ni una iglesia, hermanos, dividida, sino una iglesia que ha sido formada a su imagen. Una iglesia madura en la unidad, una iglesia firme en la verdad, una iglesia, hermanos, transformada por el amor de Cristo. ¿Cuánto bendicen al Señor? ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Por eso que Efesios 4:13 nos recuerda que el propósito de todo ministerio es llevarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia sin arruga es una comunidad de creyentes que ha sido procesada, que ha sido enseñada, que ha sido corregida y que ha sido edificada. Y que por la gracia de Dios se ha despojado del viejo hombre, se ha despojado de la vieja mujer para vestirse del nuevo hombre, la nueva mujer, creado según Dios en justicia, en santidad de la verdad. Mi alma te alaba, Señor, en esta hora. Una iglesia gloriosa, hermano, que refleja la gloria del Cordero. Cuando Pablo describe a la iglesia como gloriosa, está hablando de una comunidad que refleja la gloria de su Redentor. No una que se glorifica a sí misma. Apocalipsis 21:11 se describe a la nueva Jerusalén, símbolo de la iglesia glorificada. Dice: como resplandeciente, semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Este resplandor no es propio, sino es el reflejo de la gloria de Cristo. ¿Se recuerda usted cuando Moisés descendió del monte Sinaí? Cuando estuvo metido en la nube, cuando estuvo, ¿no es cierto?, cara a cara con Dios, cuando Dios mismo le entregó las tablas de la ley, y cuando él desciende de la montaña, ¿qué pasó con él? Dice que su rostro resplandecía, porque ahí estaba, hermano, la gloria de Jehová. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, hermano, el resplandor de la iglesia no tiene que ser un resplandor propio, sino tiene que ser el reflejo de la gloria de Cristo. Gloria sea al Señor. La gloria de la iglesia es el resultado de su comunión con el Cordero, de su obediencia, de su santidad y de su disposición a sufrir por la verdad. Es una gloria que no se compra con los aplausos humanos, sino que se forma en la cruz, en la obediencia, en la renuncia al yo y en la pasión por la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos tienen pasión por la presencia de Dios? Pablo escribe a los Corintios y dice: mas todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Esta es una iglesia que no se esconde, una iglesia gloriosa que no se avergüenza del Evangelio. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree. Una iglesia, hermano, que no se acomoda a la cultura del momento. Una iglesia que no negocia con sus convicciones. Es visible, es valiente, es firme. Su luz no está debajo de un almud, sino que alumbra en medio de una generación torcida y perversa, como luminares en el mundo. Esa es la iglesia de Cristo.
La gloria de la iglesia no está en su nombre, ni está en su historia, ni está en su número, sino que está en el hecho de que Cristo vive en ella. ¿Está viviendo Cristo en la iglesia? ¿Está viviendo Cristo en nosotros como iglesia? ¿Estamos reflejando la gloria de Cristo? Que Dios nos ayude, nos bendiga el Señor, hermano, porque la gloria de la iglesia, hermano, está en el hecho de que Cristo está viviendo en ella. Se hace visible al mundo a través de su obediencia, a través de su santidad y a través de su testimonio fiel. ¿Cómo está nuestro testimonio? Somos la iglesia del Cordero. ¿Cómo está nuestra obediencia? ¿Cómo está nuestra santidad con Dios? Es una iglesia santa, dice, una iglesia sin mancha. La santidad tiene que ver con una identidad y con una misión. Cuando Pablo dice que la iglesia será santa y sin mancha, está declarando una verdad doble: lo que ya somos en Cristo y lo que estamos llamados a hacer día tras día. Y esta tensión entre lo que es la posición y la práctica no es una contradicción, sino es el corazón del evangelio. Amén. Porque el evangelio que predicamos tenemos que vivirlo, porque si no, de nada nos sirve enseñar el evangelio si no lo vivimos. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? ¿Cuánto alaban al Señor? Es una santidad posicional, la obra completa de Cristo. Por la fe en el sacrificio de Jesús, la iglesia ya ha sido apartada. La iglesia ha sido declarada justa y la iglesia ha sido santificada. No es por obras, no es por méritos propios, sino que por la sangre del Cordero. Y esta santidad posicional nos permite acercarnos confiadamente al Padre, porque estamos en Cristo y Cristo en nuestra santidad. ¿Me entiende? La santidad práctica, que tiene que ver con la obra continua del Espíritu. Aunque somos santos en nuestra posición, aún estamos siendo transformados en nuestra condición. Se lo repito, aunque somos santos en nuestra posición, aún estamos siendo transformados en nuestra condición. La santidad práctica es un proceso diario, donde el Espíritu Santo nos moldea, donde el Espíritu Santo nos corrige, nos forma a la imagen de Cristo. Es en la obediencia cotidiana, en la negación del yo, en el amor al prójimo, donde se manifiesta esa santidad real y visible. Amén. No tiene que ver con el saco que yo porto, con la corbata que yo pueda tener. No tiene que ver con eso la santidad. No tiene que ver con la ropa, hermano, que yo pueda llevar. Yo puedo vestir, hermano, muy cristiano por fuera, pero por dentro tener un corazón sucio. Que Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Santo sea el nombre de Jesús. Con esto no quiero decir de que usted se vista como quiera. No me malinterprete. Solo digo que la santidad no tiene que ver con lo que yo vista, con lo que yo calce, con la etiqueta. No tiene que ver con eso. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La Biblia dice en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Y acá se incluye a todos: ministros, pastores, evangelistas, maestros, profetas, sea el título que tenga. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios quiere una iglesia verdaderamente santa. Una iglesia, hermano, santa. No es la que aparenta perfección, sino la que vive en arrepentimiento continuo, que aborrece el pecado y que se somete al fuego purificador de Dios. Es una iglesia que no solo, hermano, predica la santidad, sino que la encarna con humildad, con temor de Dios y dependencia del Espíritu Santo. Porque cuando el vaso está limpio por dentro, se ve limpio por fuera también.
Tome usted un vaso, hermano, transparente que esté sucio por dentro y lávelo por fuera y luego, hermano, véalo. Va a seguir viendo la mugre igual. Va a seguir viendo la suciedad igual. El vaso se lava por dentro y por fuera. Cuando estamos limpios por dentro, se manifiesta en nuestros frutos, en nuestras acciones, hermano, de que Dios está en nosotros, que su Espíritu Santo está en nosotros, que la santidad de Dios está en nosotros, que la gloria de Dios está en nosotros. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? La novia de Cristo, hermano, es una relación de un amor eterno, una relación basada en un pacto y no en una emoción del momento. Llamar a la iglesia la novia de Cristo no es una expresión romántica superficial, es una figura de pacto, una figura de compromiso eterno. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. La relación entre Cristo, hermano, y su iglesia no se basa en sentimiento fluctuante, sino en una alianza irrevocable. Él dio su vida no solo para salvarnos, Él dio su vida para unirse con nosotros en una comunión indisoluble. El amor del novio exige una respuesta y es fidelidad de la novia. Amén. Fidelidad de la novia. No hay espacio para la infidelidad espiritual. Santiago 4:4 dice: llama adúlteros a quienes quieren amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Cristo no busca una iglesia dividida entre dos amores. Escúcheme bien. Cristo no busca una iglesia dividida entre dos amores, sino que Él busca una que lo desea a Él con todo su corazón y que se guarde solo para Él, solo para Él. Apocalipsis 19:7 dice que la esposa se ha separado. La preparación de la iglesia no es pasiva, implica limpieza, implica consagración, implica obediencia, implica perseverancia, implica, hermano, esperanza viva en la venida del esposo. Como las vírgenes prudentes, la iglesia verdadera, hermano, mantiene encendidas sus lámparas, espera con anhelo y se reviste del lino fino, símbolo de las acciones justas de los santos. La iglesia sin mancha en arruga no aparece de un momento a otro, es el resultado de una obra paciente, intencional y continua de Dios en su pueblo. Muchos interpretan las pruebas como señales de juicio, pero en el contexto de la iglesia las pruebas, hermanos, son instrumento de purificación. Dios usa la aflicción, la oposición y aún la persecución para eliminar lo superficial, afianzar la fe, fortalecer el carácter de su pueblo. El horno de fuego, hermano, no destruye al oro, lo refina. Así también las pruebas sacan a la luz lo que realmente somos y producen un fruto de justicia en los que han sido ejercitados por ella. Y este proceso de preparación implica renuncia constante. No se trata solo de abandonar el pecado visible, sino de permitir que el Espíritu Santo limpie hasta las motivaciones más profundas del corazón. Es una transformación progresiva donde día tras día el creyente se parece más a Cristo, menos al mundo, más a Cristo, menos al mundo, más a Cristo. Separarse del mundo no significa escapar físicamente de él. Separarse del mundo, aleluya, significa no adoptar sus sistemas, sus valores, su forma de pensar. La iglesia es llamada a ser santa. Un amén. La iglesia es llamada a ser santa. 5, ahí aumentó un poco más. La iglesia es llamada a ser santa. Algunos están medio sordos, parece, porque no quieren abandonar el mundo. Aleluya, gloria sea al Señor.
La iglesia es llamada a ser santa, no escondida. La iglesia es llamada a ser pura, aleluya, pero presente, diferente, pero visible. Es una separación interna que produce un testimonio externo. Cristo viene por una iglesia pura, sin mancha, santa, que ha guardado para Él. ¿Cuánto alaban el nombre de nuestro Dios? ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor, hermanos? Que el Señor nos ayude, nos bendiga el Señor. Ahí está la obra del Espíritu Santo, el vestido nupcial de la iglesia, la preparación de la iglesia. No puede lograrse, hermano, con un esfuerzo humano. El vestido nupcial no se fabrica con obra, sino que se teje con la gracia, aleluya, de Cristo. Apocalipsis 19:8 dice que a ella, la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y ese lino representa las acciones justas de los santos. Es el Espíritu Santo que nos capacita para producir esas obras, no como mérito propio, sino como fruto de una vida rendida a Cristo. ¿Cuánto estamos rindiéndonos a Cristo, hermanos? No basta con recibir enseñanza. No basta, hermano, con recibir enseñanza. No basta, hermano, con memorizar doctrina. El Espíritu Santo no solo, aleluya, informa. El Espíritu Santo transforma. El Espíritu Santo no solo te informa, el Espíritu Santo te transforma. Él convence de pecado, Él guía a toda verdad, Él santifica el carácter y nos conforma a la imagen de Cristo. Pablo dice, transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Y esta transformación es el proceso por el cual ese vestido se va formando sobre la iglesia. Porque tiene que haber también aceite en las lámparas, señal de una vida interior gloriosa. La parábola de las 10 vírgenes enseña que no basta tener apariencia de estar esperando a Cristo. Porque habían 5 prudentes, 5 insensatas. Pero no basta con tener apariencia, hace falta aceite. Aceite, símbolo del Espíritu Santo. Las vírgenes prudentes no solo tenían lámpara, tenían reservas de aceite. Una relación genuina con Dios, una relación activa con Dios, una relación diaria con el Espíritu Santo. El aceite no puede, aleluya, prestarse ni improvisarse. Yo no puedo prestarle el Espíritu Santo a mi hermano, no puedo prestarle el Espíritu Santo a mi hermana. No puede prestarse ni improvisarse. Es fruto de una vida secreta con Dios, alimentada por la oración, en la obediencia y en la santidad en Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. La obra del Espíritu es preparar una iglesia que no se adorne con lo superficial, sino que se adorne con lo eterno. El vestido de la novia no es carnal, el vestido de la novia es espiritual. No es atractivo para el mundo, sino que es agradable al novio, al Cordero, al Cristo de la gloria. Es pureza, es fe, es obediencia, es verdad, es humildad y es fuego del cielo. La esperanza, hermanos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo viene. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. La segunda venida de Cristo no es solo un dogma, es una esperanza viva que transforma la conducta del creyente. No es un evento lejano, es una urgencia presente. La iglesia que espera al esposo no se distrae con los placeres del mundo, ni se duerme espiritualmente. Al contrario, una iglesia que vive en vigilancia, que vive buscando la santidad, que vive en una expectativa del pronto retorno del amado. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice Juan, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿en quién? En Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cristo no vendrá por cualquiera que se llame iglesia,
Hoy en día muchos andan cargando una Biblia bajo el brazo y dicen ser cristianos, pero tienen una vida mundanal, llena de maldad y lejos de Dios. La Biblia debajo del brazo no te va a salvar. Ni abierta en el Salmo 91 en el living de la casa. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es un libro que contiene, sí, palabra de Dios. Gloria sea a Jesús. ¿Cuándo se hace efecto, hermano, lo que está escrito aquí? Cuando lo vivimos, cuando lo llevamos a la práctica. Ahí se hace efecto. Pueden quemar montañas de Biblia, pueden hacer pedazos de la Biblia, pero la palabra de Dios dice que permanece para siempre, porque ella es eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Cristo no vendrá por cualquiera que se llame iglesia. Vendrá por la que se ha preparado. Vendrá por la que se ha guardado ahí con su aceite. La que ha vencido al pecado y la que ha perseverado en el amor. Mateo 25 nos muestra que solo las vírgenes prudentes entraron a las bodas. Las otras quedaron afuera. Y esto nos confronta, hermano. No bastará con haber sido parte del grupo, sino hubo preparación interior. Si en este momento, hermano, sonara la trompeta, ¿cuántos volamos? ¿Cuántos nos vamos con Cristo? ¿Cuántos desaparecerían de este lugar y cuántos quedarían ahí sentados mirándose unos a otros? ¿Estamos realmente preparados? ¿Tenemos por tardanza la venida de Jesús? Miremos Israel, el reloj profético de Dios. Hermanos, ¿cómo, hermanos, se están cumpliendo las profecías? ¿Cómo el mar muerto, hermano, que allí no había vida, hoy están cobrando vida? Y comienza a cumplirse la profecía del Antiguo Testamento, que llegan las aguas salutíferas. Y todo esto, hermano, nos señala de que el pronto regreso de Cristo, hermano, está a la puerta. No tenga por tardanza la venida del Señor. Puede ser en este mismo instante, puede ser cuando termine el culto, puede ser cuando esté cruzando la calle, puede ser cuando llegue a su casa, puede ser cuando se acueste a dormir. Suena la trompeta y nos va al cielo. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre, porque Él viene a buscar a su iglesia. Él viene a buscar a su iglesia. Él viene a buscar a su novia. Pero hoy hay muchos creyentes que están distraídos. Hay muchos que están entretenidos, cargados de afanes. Aleluya, y han dejado de anhelar el regreso del Señor. Hay muchos que tienen muchas ocupaciones, pero se han olvidado de lo esencial, de lo primordial, de lo principal, que es estar preparados para el retorno de Cristo. La iglesia verdadera clama con el Espíritu y dice: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Su corazón late, hermano, al ritmo del cielo. Sus ojos no están puestos en Egipto, no están puestos en el mundo, no están puestos en los deleites de esta vida, sino que sus ojos están puestos allá arriba, en la nueva Jerusalén. Sabe que su redención está cerca y se mantiene firme hasta el fin. ¿Cuánto bendicen al Señor? ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Ser parte de la iglesia sin mancha, sin arruga, no es una experiencia colectiva, sino que es una responsabilidad individual. Cada creyente tiene una parte vital en este proceso. Cristo busca una multitud, aleluya, religiosa. No busca una multitud religiosa, sino un cuerpo compuesto de miembros santos, fieles y consagrados. La pregunta no es solo: ¿perteneces a una iglesia? Sino que la pregunta en esta noche es: ¿estás siendo preparado como parte de la novia del Cordero? ¿Está siendo usted preparado como parte de la novia del Cordero? Examinemos nuestra vida con la luz de la palabra. La limpieza espiritual comienza con la sinceridad del corazón. Pregúntate en esta hora: ¿estoy tolerando pequeñas manchas
que apagan al Espíritu Santo. Hay actitudes, pensamientos o hábitos que justifico pero que entristecen al Señor. No podemos aspirar a formar parte de una iglesia gloriosa si no estamos dispuestos a permitir que la palabra nos confronte y nos transforme. Gloria sea a Jesús. No basta pedir al Espíritu Santo que nos santifique. Es necesario colaborar con su obra. Santificarse implica rendirse, obedecer, dejar que Él dirija cada decisión, cada actitud de mi vida. Santificarse es morir al yo cada día, porque sin crucifixión del viejo hombre no hay transformación real. ¿Me entiende? Que el Señor nos ayude, hermanos. La palabra de Dios, la Biblia, no es solo, hermanos, conocimiento. Es el agua viva, es agua que limpia, es agua que renueva, es agua que fortalece nuestro cuerpo. Una vida que no se alimenta de la palabra se debilita, se contamina y se deforma. Sumérgete en esta hora en ella, sumérgete en la palabra, no como un lector, sino que sumérgete como discípulo dispuesto a obedecer todo lo que está escrito en esta palabra. ¿Cuánto aman a Dios? ¿Cuánto aman al Señor? No se trata, hermano, de vivir aislado del mundo, sino de dejar que el mundo viva en ti. Lo repito, no se trata de vivir aislado del mundo, sino se trata, hermanos, de que el mundo no viva en ti. La consagración implica romper con todo lo que compita con Cristo en tu corazón. Amistades. Hay amistades, hermanos, que nos corrompen. Hay amistades que nos llevan por mal camino. Hay amistades, hermanos, que nos llevan a separarnos de Dios. Hay costumbre, hermanos, que nos llevan a alejarnos de Dios. Entretenimientos. Nos entretenemos tanto en esta carne, hermanos, que nos vamos, hermanos, poco a poco alejando del Señor. Hábitos que todavía están en nosotros, o prioridades que desvían tu afecto del Dios eterno. El consejo es, con esto ya quiero cerrar: ama a Cristo por sobre todas las cosas. No hay mancha más sutil que un corazón dividido. Jesús no aceptará una novia con el corazón en otro lugar. Amar a Cristo sobre todas las cosas implica preferir su presencia ante cualquier placer de esta tierra, su voluntad ante que cualquier plan propio, su gloria por encima de cualquier, hermanos, logro. Quien lo ama se guarda para Él. La gran pregunta es: ¿estamos amando a Cristo? Esperar al Señor no es sentarse a observar el calendario profético, sino, hermano, vivir cada día en santidad, cada día en fidelidad, cada día en obediencia, como si fuera el último día. Es trabajar, es orar, es servir, es velar con gozo, porque el esposo viene por una iglesia despierta. Gloria a Dios, por una iglesia despierta, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Esta es la visión del cielo para la tierra. El diseño, hermano, que Dios está ejecutando a través del poder del Evangelio, de la obra del Espíritu Santo. Este llamado hoy no es un llamado opcional, aleluya, ni futuro. Es un llamado urgente. Es un llamado presente para hoy, en este mismo minuto. Cada generación de creyentes está llamada a vivir, aleluya, esa tensión santa entre la expectación gloriosa del regreso del amado y la responsabilidad diaria de la preparación espiritual. No se trata solo de estar informado de las profecías, sino de estar alineado con el corazón de Dios.
Hoy el Espíritu Santo sigue limpiando. Hoy el Espíritu Santo sigue despertando. Hoy el Espíritu Santo sigue corrigiendo. Hoy el Espíritu Santo sigue llamando. Hoy el Espíritu Santo sigue convocando al pueblo. No podemos quedarnos dormidos. No podemos quedarnos indiferentes. Es tiempo de volver al altar. Es tiempo de dejar toda mancha. Es tiempo de romper con la tibieza. Es tiempo de encender nuevamente la lámpara del primer amor en nuestras vidas. El novio viene por una iglesia comprometida, por una iglesia fiel, por una iglesia sin mezcla, por una iglesia sin doblez, por una iglesia sin arruga de religiosidad, sin mancha de mundanalidad. Él viene por una iglesia, no solo, hermano, que espera, sino por una iglesia que lo anhela. Hay una gran diferencia en esperar y en anhelar el retorno de Cristo. Él no viene por una iglesia que lo espera, Él viene por una iglesia que lo está anhelando. Que no solo canta, sino que obedece, que no solo asiste, sino que ama y se santifica cada día. Y el espíritu de la esposa dice: ven, esta es la voz de los que están listos. ¿Será hoy la voz de nosotros? ¿Será hoy la voz de nosotros? Podemos hoy decirle: ven, Señor Jesús, que mi alma te está anhelando. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por ti. Él viene por ti. Él viene por ti. Y Él viene por mí. Si no estás preparado, esta es tu noche. Tú no conoces el mañana. Yo no conozco el mañana. Hoy estamos aquí sentados, estamos escuchando, estamos respirando. Mañana podemos amanecer siendo un cadáver. Y si no estamos a cuenta, ¿podremos ir al encuentro con Dios? ¿Podremos volar a la gloria eterna? ¿Podemos estar para siempre con Él? Él viene por un pueblo redimido, un pueblo que Él compró a precio de sangre. No fue cualquier, hermano, precio que Él pagó. Derramó su sangre preciosa, aleluya, por su iglesia, para que su iglesia fuese sin mancha y sin arruga, aleluya. Y podamos decir en esta noche, y el Espíritu Santo y la esposa y la iglesia dicen: ven, ven, Señor Jesús. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Que nuestra alma, hermano, no solo espere al Señor, sino que anhele a Jesús en nuestra vida. Hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas que tenemos, hermanos, que desechar de nosotros. Romper con muchas cosas que nos están alejando y apartando de Dios. Usted sabe que no ha estado sintiendo a Dios en su corazón como lo sentía cuando tenía el primer amor. Usted sabe que hoy le cuesta orar, le cuesta ayunar, le cuesta doblar las rodillas, le cuesta congregarse, le cuesta llegar a la casa del Señor. Hay algo que está allí, que está manchando las vestiduras. Pero mire, oiga, en esta noche, la sangre de Cristo aún está fresca y está aquí para limpiar toda mancha de pecado. Su relación personal con Cristo. Cierre sus ojos y dígale al Señor lo que hay en su corazón. No me lo diga a mí, dígaselo usted al Señor. Señor, mira, en esto te he fallado, en esto he sido infiel, hay esto en mi corazón que no he podido dejar, que me ha estado separando de ti, que me ha estado apartando. Pero en esta noche he oído tu palabra, porque yo quiero ser parte de esa novia que quiere volar al encuentro con el esposo.